hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios. Reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Dios se le aparece a Moisés a través de una zarza ardiendo. Moisés llega de curioso a ver qué es lo que está pasando en la zarza y escucha la voz de Dios que le dice: hey Moisés, quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde estás santo es. Realmente había una necesidad en que Moisés se quitara las sandalias de Egipto. Dios le quería dejar claro a Moisés que a partir de ahora su mentalidad de Egipto, su vestidura de Egipto y sus sandalias de Egipto no iban a funcionar para la encomienda que él le estaba dando. Ahí le dice que él se va a convertir en el líder que va a sacar al pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, ustedes saben las excusas que pone Moisés y todo eso. Y ahora vemos, según lo que leímos, que a la presencia de Faraón entra Moisés precisamente con Aarón, enviado por Dios, ¿no? Es interesante algo acá. Moisés, desde el mismo momento que fue llamado, mostró muchos miedos. Moisés era un ser humano como tú y como yo. No era fácil lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, pero tampoco era fácil dónde tenía que regresar. Recordemos que Moisés huía de Egipto y era buscado por asesinos. Y ahora el mismo Dios le está diciendo: vas a regresar de donde saliste, porque vas a liberar a mi pueblo de Israel. Amén. Quiere decir que Moisés iba a tener que enfrentar un antiguo temor. Moisés no podría ser un buen líder si no enfrenta el temor del pasado. Dios contigo hace lo mismo. Dios te llama, Dios te dice: hey, te he llamado, he depositado una unción sobre tu vida, quiero que hagas esto, pero vas a tener que enfrentar los miedos tuyos del pasado. De donde saliste huyendo, ahí vas a regresar. No importa si saliste huyendo de un Egipto, no importa si saliste huyendo de un faraón, Dios te va a mandar a regresar a Egipto y a Faraón para que lo confrontes, para que lo enfrentes. Pero ahora va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Moisés, antes de entrar a la presencia de Faraón, primero estuvo en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, entonces Dios te capacita, te fortalece para enfrentar o para entrar a la presencia de cualquier ser humano. Grandes hombres experimentaron lo mismo que Moisés, es decir, el mismo temor. Así que no te sientas mal cuando tienes temor referente a algo que tienes que hacer. Miren, David tuvo miedo de que Saúl lo matara. Y ustedes conocen la historia de David, un hombre utilizado por Dios, un hombre bendecido por Dios. ¿Verdad que tuvo miedo en algún momento de Saúl? Porque Saúl lo quería matar. David había entendido que más fuerte era el que estaba con él que aquel que estaba en su contra. David estaba claro que él podía levantar su mirada al monte porque de ahí vendría su socorro. David estaba claro de que cuando habita bajo la sombra del Omnipotente, no importa la sombra que le quiera perseguir, no importa si es sombra de muerte, no importa si es sombra de persecución, no importa si es pestilencia, él sabía que el león de la tribu de Judá era el que lo visitaba, le acompañaba y le sustentaba. Amén. David tuvo miedo. Igual lo vas a tener tú en algún momento, o puede que lo estés teniendo cuando Dios te esté encomendando algo, pero no te sientas que eres el único. Josué, inclusive, también experimentó miedo cuando tuvo que tomar el mando para guiar a Israel. Dios le tuvo que decir en varias ocasiones: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué es que Dios le tiene que repetir a Josué: esfuérzate y sé valiente? Porque era normal que Josué tuviera miedo. De la misma forma le pasó a Jacob. Jacob engaña al padre, coge la primogenitura, le arrebata la primogenitura a su hermano, y ahora vemos que en un momento determinado Jacob está asustado porque venía el hermano a encontrarse con él, y Jacob lo que pensó fue: este hombre viene a matarme. Así que el miedo que experimentó David, que experimentó Josué, que experimentó Jacob y que experimentó Moisés, que no te asuste cuando tú experimentes un miedo algo similar. El punto aquí no es si sentiste miedo, tampoco es si sientes miedo por algo que tengas que enfrentar. Es que de la misma manera que estos hombres enfrentaron al enemigo, así lo harás tú. Ellos pudieron hacer algo valiente. ¿Saben por qué?
Porque Dios los acompañaba y no los dejó solos. Asimismo, te acompaña Dios en este día para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Nada te podrá hacer frente. Nada se podrá sostener delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios es quien te acompaña. No es las habilidades tuyas, no es inclusive la valentía que puedas tener, es quien te acompaña. Y eso es lo más importante. Dios, ¿qué hace? Dios envía a Moisés a Egipto, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, Moisés experimenta una sanidad. Moisés es empoderado de valentía de parte de Dios y poder de parte de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Por eso es que él ahora entra donde Faraón, pero revestido de poder. Salió huyendo de Egipto como un cobarde, ahora regresa a Egipto como un líder que Dios quiere utilizar. Y esto nos enseña que para servir a Dios y vencer nuestros temores, no es suficiente el deseo que tengas. No es suficiente ni tan siquiera el anhelo que puedas tener. Se requiere el poder de Dios.